¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, licenciado. Ya, gracias. Van a disculpar. He reiniciado el equipo y no sé qué pasaba, que no entraba al Zoom. Bueno, ya estamos acá. Bien, no sé, como yo lo reinicié, no sé, ¿ustedes seguían en el Zoom? ¿Seguían en el Zoom? Sí, licenciado. Caramba, y yo tuve que reiniciar mi equipo. Ya, bueno, entonces estamos creo que todos acá los que ingresaron a un inicio. Poca asistencia. Tenemos, me ha llamado la atención. Un momentito, vamos a ver cuántos estamos. Ya. Ahora sí. De 55 alumnos, hay 23 alumnos presentes. Ustedes mismos llamen la atención a sus compañeros, ¿ya? Ustedes mismos llamen la atención a sus compañeros porque no tengan problemas después. Vuelvo a repetir, 23 alumnos de los 55 inscritos. Bien, vamos a continuar con nuestro avance de clase. Nos hemos quedado con ustedes en los flujos, creo. ¿Me ayudan a recordar? Es que tengo 3 grupos y realmente a veces llego a confundirme. ¿Qué fue lo último que vimos en la anterior clase? Estamos en la parte de flujos. Por favor, ¿alguien me indica en dónde nos quedamos en la anterior clase? ¿Nadie tiene apuntes? Jóvenes. En los flujos, ¿no? Estuvimos explicando los flujos, ¿no? Sí. Sí. Esto ya lo vimos entonces, ¿no? Todos los flujos, todo eso. Bájala. ¿Ah? Sí. Ya, bueno, gracias. Yo le pregunto porque tengo 3 grupos y me confundo. Bueno, entonces los flujos de caja ya conocemos bien, nos refleja los ingresos y egresos de efectivos. Y el flujo neto es la comparación de los flujos de caja con los movimientos de los flujos positivos y negativos, ¿no? O sea, de ingreso y de salida de recursos monetarios. Entonces, ya hemos visto todo esto, la definición de flujo, ¿sí? Todo esto, ¿no? Bien, entonces sí. Habíamos indicado que hay varios formatos o metodologías para elaborar flujo de caja o flujo de fondo. Vamos a seguir la del profesor Nasir Zapat, pero si ustedes, digamos, tienen, digamos, más afinidad con otros formatos de flujo de caja, disculpen, pueden utilizarlo. Lo cierto es, sí, que cualquier formato de flujo de caja, siempre tenemos que tener el flujo neto de fondo. ¿Sí? Siempre tiene que haber. Bien, recapitulando un poquito, entonces, le habíamos indicado que para calcular los indicadores financieros
más adecuado, o sea, aquello que tiene, digamos, consistencia para definir si un proyecto es financieramente factible o no factible, o sea, para medir la factibilidad de un proyecto, tenemos la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y el valor actual neto. Además, hay otros indicadores financieros que son complementarios a estos tres que he nominado. Si se fijan en el flujo de caja, todos lo tienen ya claro el flujo de caja que lo explicamos en la anterior clase, cómo lo elaboramos, ¿no es verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? La anterior clase estuvimos explicándolo al detalle. ¿Aló? Bueno, el flujo de caja, lo que nos había faltado en la anterior clase, vamos a explicarlo rapidito, a quedarnos hasta lo que vamos a explicar en este momento, es que se lo elabora en función al estado de resultado, ¿no? A este cuadro. ¿Por qué? Porque, como dice el concepto del flujo de caja, ingreso y egreso en efectivo, para no repetir nuevamente casi la totalidad de este cuadro. Entonces, trabajamos con el resultado, con la última línea, el resultado neto, para no poner en nuestro formato de flujo de caja ingresos, egresos nuevamente, ¿verdad? Y recordando en este cuadro que es un estado financiero obligatorio para temas tributarios, o sea que aquí calculamos los impuestos que hay que cancelar al fisco. Aquí hay un ítem que son las depreciaciones, que es un ítem contable. Entonces no es un flujo de caja para una empresa, es un ítem contable. ¿Por qué? Porque la inversión que hicimos, la hicimos a inicio, en periodo preoperativo, invertimos en obras civiles, en terrenos, en estudios, o sea, en inversión fija y diferida. Y lo que se hace es traspasar toda esa inversión, traspasarla al costo a través de la depreciación de la inversión fija y recuperación del diferido, que es este monto de aquí. O sea que este monto es un costo contable que está restando a los ingresos a efecto de determinar cuál es la utilidad bruta o imponible. ¿Sí? Entonces, para elaborar un flujo de caja, volvemos otra vez al concepto de flujo, es el registro del movimiento en efectivo. Y como no es efectivo de depreciación, tenemos que hacer una corrección, ¿no? Entonces, partimos del resultado neto de caja y vamos a sumar el monto de la depreciación. Vuelvo otra vez al cuadro del flujo neto de caja o flujo neto de fondo. Aquí está. Entonces, para no volver a poner ventas y costos, ingresos y costos, partimos entonces de la última línea, el resultado neto, ¿verdad? Tenemos las depreciaciones como una corrección de flujo, porque aquí ya está disminuida la depreciación, entonces tenemos que sumar. Bien, en este flujo el flujo de fondo contempla todo el horizonte de evaluación que le estamos dando al proyecto, incluyendo el periodo preoperativo, ¿sí? Y en cambio, en el estado de resultados solamente todos los periodos operativos. Bueno, ¿qué ocurre en el periodo preoperativo? Hay inversiones fijas, hay inversiones diferidas, hay inversiones en capital de operaciones, que aquí se coloca solamente el incremento. ¿Ya? Ok. Además, hay un financiamiento externo. Por ejemplo, en este caso que lo estoy ejemplificando, por ejemplo, le había dicho que el financiamiento, los dueños del proyecto lo pidieron este año, porque estos 324,000 y estos 119,000 ellos lo habían puesto de su bolsillo, aporte propio. Entonces, recurrieron a un financiamiento externo de $500,000 para este año. ¿Ok? En el flujo de caja también está contemplada la amortización de este crédito.
La amortización es un flujo, los intereses es un costo, ¿no? Ya están metidos aquí, Ok. Otra de las cosas que le había indicado es que elaboren el flujo de caja identificando si son flujos negativos o flujos positivos, porque después para tener el flujo neto de caja, que es la sumatoria algebraica, podríamos tener confusión si no hacemos esa identificación previa. Bien, el último año hay un ítem que es el valor residual de las inversiones, porque habíamos dicho, volvemos otra vez, disculpen que volvamos de esa manera, esta es la imagen que yo quiero que tengan en mente, ¿no? Todo lo vamos a volcar a flujo. Entonces hay el periodo cero que presenté en el cuadro, que es un solo año de implementación, donde están las inversiones, ¿no? El periodo operativo, que lo sacamos del estado de resultado, y al final, en el último año, en este caso, por ejemplo, no sé, creo que fueron 5 años, 6 años, en la lámina que le estoy mostrando, adicionalmente se valora al flujo de operativo de ingresos y costos operativos, se adiciona un valor residual, ¿no? Porque las empresas se crean con tiempo indefinido, la gran mayoría de ellos. O sea, esta empresa va a seguir funcionando, este proyecto va a seguir funcionando. Entonces, pero vamos a cortar y aquí le vamos a dar un valor residual. ¿Ok? ¿Está entendido? Entonces, tenemos el valor residual. Este valor residual hay 3 formas de valorarlo. ¿Ya? Hay 3 métodos. El valor de salvamento residual está asociado a los activos adquiridos por el proyecto. Buscan conocer el valor de los activos al finalizar el periodo de evaluación. Se registran independientemente de que al final del proyecto el activo se venda o no se venda, ¿no? Aquí. ¿Ok? ¿Ya? Hay 3 formas, ¿no? o 3 métodos para evaluar, digamos, el valor residual de la empresa. Hay unos con relación al valor de desecho, que puede ser el método contable. No, hay valoración, valor de desecho que se llama, la verdad que no es desecho, sino valor residual de la empresa. Este es el valor residual de la empresa. Valor residual. Desecho es una palabra como que si no sirviera. Se lo puede valorar a través del valor de los activos. En ese caso tenemos 2 métodos. El método de valoración de activos por el método contable, que es el valor de los activos, ¿no? Menos la depreciación, o sea, es el valor residual de los activos. Vamos a mostrarlo dentro de un momento. Y el otro método es ese valor residual, valor de los activos, pero que se le da un valor de mercado. A ver, les voy a mostrar. Aquí tenemos una planillita. ¿La están viendo la planilla financiera esta, la planilla Excel? Sí. Ok, ya. Bien, entonces, tenemos, este es el flujo que voy a disminuirle un poquito, que está muy grande. Ya. Este es el mismo flujo que le estaba mostrando anteriormente. El resultado neto, las depreciaciones, ¿no? Las inversiones. Fíjense un cuadro donde uno trabaja, de ejemplo de trabajo. Inversión intangible, aquí por ejemplo hay un financiamiento de esa inversión, está la amortización y está, en este caso, fíjense ustedes que el valor residual de la empresa le he incluido yo un ítem recuperación de capital de operaciones, porque este ítem se utiliza cuando estamos utilizando los métodos de valoración de activos, ¿no? Que pueden ser
a valor contable o a valor comercial. ¿En qué consiste? El valor residual de la empresa, el monto que se pone aquí, resulta de poder aplicar el método, permítanme, aquí está más chiquito, lo voy a hacer más pequeño todavía, no, inclusive no me entró. Un momentito, voy a reducir una columna para que todo se vea aquí. Ok, fíjense, aquí hay un cuadro de depreciaciones. Cuando elaboramos, ya lo habíamos explicado en las clases cuando estábamos viendo la proyección de costo, cuando elaboramos el cuadro de depreciaciones, que son las inversiones que tenemos en activos fijos y diferidas con su valor inicial y el porcentaje de depreciación o vida útil, al final podemos tener registrado en este cuadro el valor residual. Vamos a tener un valor residual total de la empresa. Este valor es el que se le utiliza al final del flujo de caja y se lo utiliza de dos maneras. El método de valoración de activos a través, digamos, contable, que es el valor residual, es cabalmente este valor de aquí. O sea, este valor de aquí se lo coloca en esta celda. Bueno, supongamos que sea el valor residual 100.000. ¿Okay? Entonces, esos 100.000 están aquí. ¿Ok? Esos 100.000. Ese es el valor contable residual de activo a través del método contable. La recuperación del capital de operaciones, ¿qué quiere decir? Que este monto que tenemos acá, supongamos que son $10.000, aquí ya fue 100.000, el mismo monto que está aquí como negativo, que es el incremento, ¿no?, del capital de operaciones, permítanme, hay un menos que no quiere poner menos, ¿ya? Este monto de aquí, y luego se colocan los incrementos, porque el capital de operaciones está en función del programa de producción. La sumatoria de estos se lo coloca como un valor positivo, 10.000. Vuelvo a repetir, flujo neto negativo cuando estamos invirtiendo en capital de operaciones, el incremento. Y al finalizar, para dar el valor residual de la empresa, al valor contable residual que sacamos del cuadro de depreciaciones, le aumentamos la recuperación del capital de operaciones. ¿Por qué? Porque el capital de operaciones es algo que ustedes tienen invertido y lo tienen ahí. O sea, la empresa, el proyecto lo tiene ahí. Y al finalizar dice, bueno, este capital de operaciones tenemos que utilizarlo en el transcurso de todo el periodo, digamos, que nos corresponde, del último año. Entonces, la empresa no va a gastar nuevamente porque lo tiene ahí, está liquidándolo, en otras palabras. Es una liquidez más efectiva que vender chatarra. Estos 100.000 van a entrar siempre y cuando los vendamos. No, pero en el flujo dice, aunque no los vendamos, tenemos que incluirlo. Estamos haciendo finanzas, presupuestando. ¿Está entendido este método? El valor residual, ¿cómo lo obtenemos? ¿Está entendido? ¿Alguien precisa alguna explicación? A ver, por favor, quiero que me den una retroalimentación. ¿Están entendiéndose? Vuelvo a repetir, lo importante para calcular TIR, BAM, beneficio-costo, no es ser un experto en calcularlo, porque eso se lo hace la maquinita, vamos a ver que lo hace en un segundo, sino lo importante es definir exactamente esta línea. ¿Cuál es el flujo neto? Porque estos valores son los que se colocan en la fórmula de la TIR, el BAN, exactamente. Entonces, ahí uno tiene que elaborar muy bien un flujo de caja. ¿Está entendido este primer método? Bueno, yo no puedo avanzar si ustedes... Se entiende. Está bien. Okay. El último periodo, entonces, todos los flujos que hay, más el valor residual de la empresa. Este es un método.
El otro método que también es el método, ¿no?, de valoración de activos, pero por el valor residual comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, supongamos que todos los activos ya no tengan ningún valor residual contable, que todos los activos hayan sido cero. Bueno, aquí este de 25, si estamos a 10 años, va a tener un valor residual. Pongámoslo en 25 porque 10 años y le falta 15 años para recuperar. Supongamos que sean 5.000. No, aquí están los, ¿cuántos pusimos? 10.000, ¿no? 10.000. ¿no? Y esos 10.000 son los, esos 10.000 fueron los que pusimos anteriormente. Esos 10.000 son estos de aquí. Esos 10.000. Porque el único que me está dando un valor residual aquí, según la tabla, es las obras civiles, ¿no? Porque todos los demás son en 5 años, reinvertimos y al final es cero. Este que 10 años, esto es de imprevisto, lo recuperamos, el monto total que tengamos acá, lo recuperamos y el valor residual contable es cero. ¿Okay? Entonces, supongamos que queremos valorar estos activos a valor comercial. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, este es el contable, entonces valor comercial. Quiero darle un valor comercial. Voy a volver a resumir esto o reducir. Para que tengan un valor comercial. Voy a ponerle que pongo. Ajustarte, no. Ajustarte. Ok, valor comercial. Tengo también mi cuadrito. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que si queremos liquidar esto, tenemos que darle un valor comercial a todos estos ítems. Por ejemplo, sabemos que el vehículo contablemente es 0, o 1 para que no se pierda, dice la contabilidad, ¿no? ¿Verdad? Valor 1. ¿Sí? Pero este valor comercial, decimos, este cacharrito, ¿cómo lo podemos valorar? Porque hemos comprado 2 cacharritos, ¿no? ¿Verdad? O 2 vehículos que están en 5 años, al cabo de 5 años, el primer vehículo se despreció completamente y aquí en el flujo de esta caja debería aparecer la inversión activo fijo en este periodo operativo de otro vehículo, ¿no? Y ese nuevo vehículo en otros 5 años se despreció completamente 0. ¿Ok? Entonces, el valor contable es 0, pero este cacharrito tiene un valor comercial. ¿Cuánto será? 300, 500, $1,000, no sé cuánto. ¿Ya? Y así sucesivamente con todo. Terreno, el terreno que no tiene depreciación y tiene un valor, valor residual. Terreno, supongamos que sea $50,000. ¿No? A 500,000 le puse 50,000. $50,000, sea 60,000 más bien. El valor, el resultado neto aquí 60,000. 60,000, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a valorar? En ciudades, digamos, como Santa Cruz, que sabemos que hay una plusvalía al pasar de los años, bueno, esto va a valer mucho más. ¿No, verdad? ¿Ok? Hay que valorarla. ¿Cómo la valorarían ustedes el terreno? Yo tengo este terreno que me valió inicialmente 50,000, pero después de 10 años, ¿cuánto me valdrá? Tengo que hacer toda un levantamiento de mercado, ¿no, verdad? Una valoración. Eso es lo que se tiene que hacer para darle el valor comercial residual, digamos, de estos valores. Yo no sé cómo hacer que para mis muebles, por ejemplo, que también están completamente depreciados, yo no sé cuánto van a valer. Bueno, el tema es de que este método es realmente el más correcto, porque tenemos nosotros, digamos, unos valores ahí, unos activos que podemos venderlo a un valor comercial. Tenemos muebles que después de 5 años, bueno, se depreció contablemente, pero tiene un valor comercial. No se lo utiliza mucho por el tema, a pesar que vuelvo a repetir que es uno de los más correctos, no se lo utiliza porque hay ese problema de valoración. A veces es muy subjetivo, pero ahí pueden haber valoraciones técnicas. Lo que se recomienda hacer si uno quiere utilizar este método es comparar, digamos, activos similares, ¿no?, para poder el valor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo una movilidad que tiene valor residual 0
y de 5 años de uso. Entonces yo tendría que irme al mercado de movilidades y ver cuánto cuesta más o menos una movilidad en esas condiciones, ¿verdad? Maquinarias y equipos. ¿Cómo podría valorar yo la maquinaria y equipo? Tengo una valoración técnica. Terreno, puedo hacer, digamos, un ejercicio financiero ahí, ¿no? De darle un valor futuro, ¿no? A través de una tasa de crecimiento de valores, de plusvalía, todo eso. Bueno, este método no lo utilizan mucho. Por ese pequeño inconveniente, gran inconveniente de valorar estos activos, que estamos haciendo el estudio aquí, en el año 0, y queremos valorar de aquí a 10 años. Supongamos que estamos en el año 2021 haciendo un proyecto, y ese proyecto lo estamos proyectando a 10 años. Entonces, ¿cuánto valdrán el 2031 estos activos bajo estas condiciones de uso? ¿Se entiende, no? Entonces, este método contable o a valor comercial, no es contable, el valor residual a valor comercial es poco utilizado, pero es el más correcto. Y ahí, digamos, todo depende. Ya hay que tomar en cuenta también la parte contable, ¿no? Si es un valor mucho más que de los 60.000, entonces tiene sus impuestos a las utilidades correspondientes. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi cuadro de pérdidas y ganancias, yo voy a tener como ingresos extras por valores residuales, que me va a aumentar, ¿no? Me va a aumentar, digamos, el impuesto gravable, o el impuesto, digamos, el resultado gravable. ¿Sí? Entonces, todo esto hay que hacerlo previamente. ¿Está entendido? Entonces, hay dos métodos en este caso de valor, digamos, de residual de activo. El método contable, que es el más utilizado, pero es el menos realista, pero es el más utilizado porque el dato lo tenemos aquí, ¿no? Y tenemos el valor residual, recuperación del capital de trabajo operacional aquí. El otro método es el método comercial. Y tenemos el tercer método, el método económico. El método económico. ¿Qué consiste el método económico? Método económico. El otro método de valoración que vamos entonces de residual de los activos es la valoración de los flujos. Y ese es el método económico. Se evalúa el valor de un flujo perpetuo de caja. ¿Qué quiere decir eso? Que este proyecto, al finalizar, va a continuar generando flujo de caja. Al futuro va a continuar generando flujo de caja. N, perpetuo, no sabemos cuánto. Y todo ese flujo de caja, tenemos que valorarlo al año en que estamos cerrando. Supongamos si son 10 años. Entonces, todo este flujo perpetuo de caja lo tenemos que valorar aquí. ¿Ya? Un valor actual al año 10. Eso es lo que se hace. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y cómo se hace? Más sencillo y es más lógico. Es el método que es más lógico que los dos anteriores, porque lo que está ocurriendo es de que en el proyecto dice, mi empresa, para que yo me desprenda de mi empresa, el valor que tengo que ponerle aquí es un valor que me generaría la actualización del flujo de caja que estoy dejaría de percibir. Yo estoy vendiendo en este momento y esa empresa o ese proyecto va a seguir generándome un flujo de caja. Pero aquí hay unas simplificaciones para poder calcular, porque no se sabe si ese flujo va a ser variable, porque el programa de producción puede ser variable, y la simplificación dice, no, va a ser perpetuo. Todos los años que vaya a ser el mismo. ¿Y cuál va a ser ese flujo perpetuo? Este valor de aquí. El último valor del resultado neto. El último valor del resultado neto. ¿Ya? ¿Ok? Quiere decir que esta empresa, los años futuros, va a seguir generando esa misma utilidad. ¿Y cómo hacemos para actualizar $106,000 cada año? Y N años, no sabemos, porque es perpetuo. ¿Se acuerdan? Eso es una anualidad. Esa es una anualidad. ¿Y cómo se calcula la anualidad? Voy a volver a mi hojita de
de Excel. ¿Cómo se calculan las anualidades? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se calculan las anualidades? Supongamos que aquí sea, el último año eran los 106.000, ¿no? 106.000, no sé cuánto. 106.000, ¿sí? ¿Cómo se calculan las anualidades? O sea que yo estoy diciendo que estos 106.000, la empresa va a seguir recibiéndolo N años, ¿no? El año 6, el año 7. ¿Qué pasa aquí? Algo me está ocurriendo. 7. Algo está ocurriendo. 8. Algo me está ocurriendo. Bueno, año N. No quiere. Anda peleada la computadora conmigo. Ahora puedes editar, dice aquí. Año 7. Nada. Ahora puedes editar. Nadie está editando este archivo actualmente. Entendí. No sé qué ocurrió. Bueno. Entonces, 106.000, N años. Entonces, esto lo actualizo aquí a través de la... Esta es una anualidad. Oiga, no puedo... Allá. Esta es una anualidad, ¿no? ¿Y cómo se calcula la anualidad? Es el flujo futuro, ¿no? Flujo perpetuo. Flujo perpetuo. Caramba. Flujo perpetuo dividido entre la tasa de oportunidad o tasa mínima atractiva de retorno, como llama TEMAR. ¿Sí? Aquí algo andaba mal. Ahora sí. No sé qué pasa. Anualidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la anualidad, aquí, ¿no? Va a ser igual, en este caso, al flujo perpetuo, a ese flujo, dividido entre la tasa de oportunidad, tasa mínima atractiva y retorno, supongamos que sea 10%, ¿no? Entre 0,10. ¿Okay? Y ese sería el valor residual por el método económico. En ese caso, cuando utilizamos nosotros el método económico, este de aquí, este ítem, ya no intervendría. Este ítem no intervendría. ¿Por qué? Porque para generar este flujo, los N flujos, los años futuros, se precisa del capital de operaciones. Es como si siguiera operando normalmente la empresa. Entonces no tenemos por qué recuperarlo o liquidarlo, en otras palabras. Ok, ¿está entendido entonces cómo valorar la empresa en el último año? Hay 3 métodos, 2 de ellos, digamos, en función al valor residual de los activos, uno contable y el otro comercial. Y el otro método es el método económico, que el método económico hace de que la suposición de que la empresa va a seguir funcionando y va a seguir generando un flujo futuro, ¿no? Un flujo perpetuo futuro. Entonces, todo este flujo perpetuo futuro hay que actualizarlo y valorarlo al año, en este caso, el año 5. ¿Y cómo lo valoramos? El flujo perpetuo es una anualidad, o sea, el mismo monto cada 2 años. Entonces, para actualizar una anualidad, lo que se hace es el flujo, esa anualidad, no es flujo perpetuo, sino para que quede claro, la anualidad, porque uno va a creer que son toditos, es una anualidad
dividida entre la tasa mínima atractiva de retorno o tasa de oportunidad. ¿Ok? Este es el más razonable. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a esto último? ¿Cómo valorar el último año el flujo perpetuo de caja? Y así tenemos el flujo neto de caja, ¿no? La sumatoria de todos esos valores, como lo tenemos aquí. Está clarito el flujo de fondos, por favor, porque vuelvo a repetir. Esto es lo importante. Esta línea de aquí es la que vamos a utilizar para calcular TIR, BAN, beneficio costo. ¿Alguna pregunta? No, dicen, está claro. Está clarito, ¿no? Ok. Bien. ¿Por qué no sale mi imagen? Ando peleado con el... No sale mi imagen, ¿no? No, Lisa. Ahí. No, No sale mi imagen, ¿no? no se ve. Caramba. No. Y ahí sale el otro. Algo está ocurriendo. Estoy activando yo mi cámara. Estoy con problemita con el Zoom, como le digo, pero nos está dando para que conversemos. Bueno, yo estoy queriendo proyectarme, pero mi cámara, algo está ocurriendo mal aquí. ¿Ok? Bien. Ya que no me ven a mí, voy a tratar de explicar, digamos, a través de la planillita esta. Bueno. Hay varios métodos o indicadores de evaluación. Financiera. ¿Ya? Hay varios indicadores de evaluación financiera. Muchos, ¿no? ¿Verdad? Pero podemos clasificarlos en dos. Uno, indicadores financieros que no toman en cuenta el valor del dinero, en el tiempo. Estos no son los apropiados. No son los apropiados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un flujo de caja con valores a lo largo del tiempo, o tengo mis resultados proyectados a lo largo del tiempo, todos los valores tienen el mismo peso o la misma valoración nominal que estamos viendo acá. ¿Ya? No toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y nosotros sabemos, porque ya sabemos de finanzas, que, por ejemplo, una unidad monetaria recibida en este momento no es lo mismo que tenerla, esa unidad monetaria, de aquí a 10 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa unidad monetaria tiene un rendimiento. Y una unidad monetaria en este año 0, en el año 10, de aquí a 10 años, va a valer más de 1. ¿Verdad? Más de 1, ¿no? Sabemos, ¿no? ¿Verdad? Porque estamos capitalizando. En cambio, también a lo contrario, ¿no? Si tenemos nosotros una unidad monetaria en el año 10, no tiene el mismo valor en el año 0. ¿Eso por qué? Por ejemplo, porque estamos aplicando ahí una capitalización. Y en el otro caso, una actualización, ¿no es verdad? Un factor de actualización. La capitalización es una unidad monetaria o sea, el valor futuro dado un valor presente. ¿Se acuerdan de Tarkin? O de la matemática financiera. ¿Va a ser igual a qué? ¿Va a ser igual a qué? Al capital inicial, ¿no? Multiplicado por 1 más R elevado a, permítame, elevado a N. Elevado, no. Aquí este es teclado en español.
pero no tengo cómo elevarlo. No, permítame, sí tengo. Disculpe un ratito. Ay, caramba. No lo tengo. Elevado a n. N. ¿No? ¿Sí? Quiere decir que, por ejemplo, yo puse una unidad monetaria aquí al 10% y en 10 años voy a tener pues un valor diferente. ¿Sí? Y lo contrario, ¿no? El valor presente dado un valor futuro va a ser igual a 1 dividido todo esto de aquí. Capital inicial, 1 más R, elevado a la potencia n, ¿verdad? Eso se llama el factor de actualización. Este es un factor de actualización. ¿Ok? Entonces, no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿Y cuáles son esos? Tenemos, por ejemplo, la rentabilidad absoluta y rentabilidad relativa. ¿No? ¿Qué es eso? Por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Yo tengo un resultado neto, esta es la rentabilidad absoluta, y si la dividimos entre las inversiones o si la dividimos entre las ventas, así vamos a tener ROE, ROA, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, estos son indicadores de gestión, pero no me están dando. Podría hacer un promedio, yo podría hacer un promedio de los 5 años y decir, esta es la rentabilidad del proyecto, pero no es correcto, no están tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Y además no están tomando en cuenta nada del periodo cero. Y después tenemos, por ejemplo, el periodo de recuperación del capital o de la inversión. De recuperación de la inversión o del capital, ¿verdad? El periodo de recuperación de la inversión capital es el periodo en cual se recupera la inversión. Por ejemplo, yo invertí 100,000 y puedo recuperarlo en no sé cuántos años, pero no sirve para tomar una inversión. Por ejemplo, supongamos que tengamos nosotros aquí como ejemplo, tenemos los proyectos, por ejemplo, proyecto y año, por este otro lado. Supongamos que tengo una inversión de 0 y tengo 3 años de un proyecto. ¿Ya? El proyecto A, proyecto B, voy a poner mayúscula, A, B, proyecto C. Y tengo 100,000 de inversión, menos 100. En todos los proyectos tengo esa inversión. Pero en este proyecto de aquí, yo voy a tener este flujo de caja. 0, 0, 1. Voy a tener, pongamos 2 años más. Ay, caramba. Siempre me está ocurriendo algo con 5. ¿Ya? Le quitan los 100. Y luego tiene 0, 0. Ok.
Este otro proyecto tiene 25, 50, 00. Este otro proyecto tiene 50, 25, 25 y sigue con los 25. ¿Ok? Fíjense este ejercicio. Estoy queriendo más o menos ponerlo más bonito esto, pero no veo. Ahora sí. Bien. En el periodo de recuperación de capital, ¿en cuánto tiempo recuperamos la inversión de 100 en el proyecto A? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos años? En 3 años, ¿no? ¿Verdad? Al tercer año lo estamos recuperando. ¿Sí? Sí. ¿En cuánto tiempo recuperamos el proyecto B? Igual en 3. ¿En cuánto tiempo recuperamos el proyecto C? Igual en 3. En 3 años. ¿Cuál proyecto será mejor para usted? Con relación al indicador periodo de recuperación de la inversión. Los 3 son iguales, ¿no es verdad? ¿Sí? Los 3 me están recuperando en 3 años. Pero, sin embargo, si lo comenzamos a mirar, pues decimos, aquí hay otra cosa. Por ejemplo, el B es mejor que el A, ¿sí o no? Porque el B está recuperando antes, digamos, aquí no tiene nada en su flujo, ¿no? Y aquí tiene ya flujo, ¿no? 25, hasta aquí ha recuperado 50 y aquí el resto. Pero pues ya nada más, ¿no es verdad? En cambio, este otro de entrada ya es mucho mejor, ¿no es verdad? 50, 25, 25, 100 y además tiene una cola más. Entonces, el periodo de recuperación del capital no te mira lo que hay atrás después de recuperar el capital y no te da el indicador, digamos, en relación si es qué es lo que ha habido antes. Solamente te da este valor acumulado hasta el año 3 en ambos, digamos, en los 3 hemos recuperado el mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces no es el apropiado, pero a pesar de ello, es bastante utilizado en los proyectos. Los bancos o uno mismo, digamos, lo pone como un indicador que me está mostrando qué tan rápido o también en lo contrario, digamos, qué tan lento se recupera el capital. Los bancos lo piden y lo miran en el sentido de que este indicador me puede medir el riesgo del proyecto. ¿En qué sentido? Mientras más largo periodo de tiempo necesitamos para recuperar el capital, el proyecto se vuelve más riesgoso. ¿Por qué? Porque el proyecto, todos estos cálculos que estamos haciendo es un cálculo estimativo, son estimaciones que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. ¿Ya? Entonces, como es cuestiones estimativas, hay probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia de los supuestos que hemos puesto para formar todo este flujo de caja. Porque este flujo de caja ya es el resultado final de todos esos supuestos de proyecciones de demanda y todas esas cosas. Entonces, es utilizado, pero no es el que me da la conclusivo que es factible o no es factible. Solamente me dice o se lo recupera rápido o hay un periodo más largo. Si es rápido, es menos riesgoso que el que tiene más largo periodo de recuperación. De esa medida, de esa forma lo mide. Otro indicador, no es indicador financiero, sino otra herramienta es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Que se la utiliza, pero es, como digo, es complementario a TIR, BAN, que esas son los indicadores, digamos, apropiados, ¿verdad? Porque aquí tenemos, igual la estoy aprovechando y estoy haciendo esto para mis próximos grupos. ¿Ok? Punto de equilibrio. El punto de equilibrio, supongamos que sea
algo similar. Aquí tenemos ya no punto de equilibrio, sino pongamos un detalle. Y aquí está punto de equilibrio en porcentaje. ¿Ya? Supongamos que este sea el punto de equilibrio que tenemos. El año 0 no entra porque no hay operación. Sería 90, 87, 85, 60, no tanto, no tan así, 70, 60. Supongamos que sea estos los resultados de calcular el punto de equilibrio cada año en porcentaje, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos de la siguiente manera. Mire, dice, este proyecto en el primer año tiene que hacer, voy a ponerle aquí, 120. Muy bien. ¿Ya? Este proyecto, ¿qué ha ocurrido? El primer año de funcionamiento hay un programa de producción y ventas, pero no es suficiente para lograr el punto de equilibrio. Tiene que producir 20% más de lo programado para ese año. ¿Ya? O sea, en otras palabras, el proyecto en el estado de resultados me va, digamos, ofrecer un resultado de pérdida. Aquí va a haber pérdida, porque el punto de equilibrio ha sido más allá del 100%. ¿Sí? El siguiente año ya ha habido utilidad, pero voy a ponerle otro valor, 90, pero este proyecto sí tiene un gran esfuerzo que realizar, tiene que producir o vender el 90% de lo programado para ese año, y solamente el equivalente del 10% va a ser su utilidad, ¿no? Pero al pasar de los años, este proyecto, como ha crecido las ventas, han crecido el mercado, mejora su punto de equilibrio. El último año, por ejemplo, con el 60% de lo programado de ese año, ya se logró el equilibrio. Ingresos igual a costos. Lo demás ya es margen de utilidad. ¿Ok? De esa manera lo interpretamos el punto de equilibrio. Pero en conclusión, esta es una herramienta que nos ayuda a complementar el resultado del tiro naval, así como también el periodo de recuperación de capital. ¿Está entendido? Entonces, estos indicadores que no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo son buenos para administrar una empresa, hacer seguimiento de una empresa, ¿no? Pero no me dan la palabra final si el proyecto es factible o no factible financieramente. Ahora, los indicadores financieros que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, esos son los apropiados, ¿ya? ¿Y cuáles son esos? Son la tasa interna de retorno. No, primero vamos con el valor actual neto. Valor actual neto, que se lo conoce como VAN. La tasa interna de retorno, o TIR, y la relación beneficio costo, o BC. ¿Ya? Estos son los más apropiados. ¿Por qué? Porque toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿No? O sea, quiere decir, por ejemplo, que una unidad monetaria en un año tiene diferente valor de una unidad monetaria en otro año. Esos son los que toman los más apropiados. Bien. Quiero finalizar aquí porque en la próxima clase vamos a ir a ver al detalle estos indicadores, ¿ya?
No vamos a hacer una clase inicial para ver qué son, valor actual, tasa interna, todo eso, porque eso ya ustedes conocen, ¿no? No se olviden que esta materia es una materia ya con muchos requisitos, son varios requisitos, entre ellos ya tienen que haber cursado, visto todos estos temas que estamos viendo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un repaso rápido, pero les aconsejo que de los 31 alumnos que hay, bueno, se acerquen un poco más a los 55 inscritos. Ustedes tienen que obligarle a sus compañeros que estén presentes porque después vienen las evaluaciones y pueden haber problemas. Bien, antes de finalizar la clase, la pregunta es: ¿alguna duda, alguna aclaración necesaria, complementaria? Con toda confianza, por favor. Adelante. Hola, hola. Me gustaría que haya algo, porque siempre dice, sí, está claro, está claro. Y yo sé que, digamos, siempre hay algunas cositas que a veces no quedan claras. ¿Alguna pregunta antes de dejar de proyectar las láminas que tengo acá que me están acompañando? ¿Ah? ¿Alguna, por favor, un retorno, o estoy hablando solito? No, licenciado. Ya escuché que están presentes. No estoy perdido en el espacio aquí. Vuelvo a repetir, ¿alguna duda, alguna pregunta de esto que hemos visto en la clase de hoy día? No hay nada, ¿no? Bueno, los ayuda entonces a decir no hay nada. Bien, van a disculpar, no sé qué ha ocurrido con mi equipo. Ojalá que sea nomás algún problemita que... Tuve problemas en entrar en el Zoom. Bien, nos vemos entonces el próximo día miércoles. Recordarle que el día viernes tienen ustedes que presentarme hasta mediodía sus trabajos, ¿ya? ¿Ok? Y de ahí el día miércoles, después de carnaval, es el tema de la evaluación oral del segundo cuestionario. Está bien, dice. Buenos días. ¿Va a haber exposición del segundo proyecto que tenemos que hacer? Ay, Eva, ¿no? Eva Jocelyn. Sí, le dicen. Es que eso estaba confundida. Eva Jocelyn, hemos hablado varias veces. Usted ha estado presente, pero disculpe. Además, ya yo les mandé, digamos, el programa de exposiciones. Bueno, no importa, vamos a repetir nuevamente. Pero disculpe, después de haber repetido varias veces y me hacen esta pregunta, es como, entiendo de que no ha estado el alumno presente o no ha estado atendiendo, ¿sí? Le hemos dicho que el programa lo hemos dividido en 3 partes. La parte técnica, la segunda parte, la que estamos evaluando, no vamos a hacer exposiciones. Por eso es de que en el trabajo que le hemos mandado, le estoy indicando que ustedes lo vamos a volver a compartir. Estoy teniendo problemas disculpen, con mi... Es bueno que volvamos algo está ocurriendo con el equipo. Permítanme, estoy eliminando todo esto. Quiero compartir con ustedes nuevamente el programa. No. Algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo con mi equipo. ¿Ya? No puedo compartir pantalla. Bueno, le decía que lo siguiente, que no hay exposiciones para la segunda parte. La primera sí, la tercera parte que es financiera, esto que estamos viendo, sí. La segunda parte lo hemos sustituido, esa exposición, con el documento, el informe de evaluación que ustedes tienen que mandarme.
O sea, el día viernes hasta mediodía, ustedes tienen que enviarme en un documento 2 trabajos, ¿sí? Un solo documento, les pedí que no sean 2 porque problema, ¿no? Eso es cuestión de detalle. La primera parte, en ese documento, el primer trabajo es el segundo cuestionario. El segundo trabajo de ese mismo documento, a continuación de su cuestionario, me van a presentar un informe de evaluación del tema que le hemos asignado, o localización o ingeniería, no sé cuál será su grupo. Solo un informe, evaluación. ¿Ya? ¿Se entiende, por favor? Sí, Licen, se entiende. Ya. El día miércoles, después de carnaval, miércoles 17, en horario de clase vamos a tener el control oral del segundo cuestionario. Y ahí se terminó la evaluación de la segunda parte, o sea, la segunda nota que van a tener. ¿Está entendido? No van a haber exposiciones. La explicación es que ustedes son 10 grupos y vamos a tardar 2 semanas en exposiciones. Entonces yo, como es parte técnica, para mí es suficiente con el informe de evaluación. No me van a copiar y no me van a presentar el trabajo en ese documento. Evaluación solamente. En un Word, en un trabajo Word, en un documento Word. No utilicen PowerPoint ni nada, porque lo que yo quiero es que ustedes practiquen un informe de evaluación. Este proyecto en la parte de ingeniería no tiene, lo hemos analizado y estos son nuestros comentarios y críticas de evaluación que hemos tenido. Y ahí pone, sustituye a la exposición. ¿Está clarito, no? Sí, Licen, gracias. Ok. Gracias, jóvenes. Bueno, van a disculpar nuevamente, voy a ver qué es lo que ocurre con mi equipo después, voy a apagar, reiniciar de nuevo, todas esas cositas. Listo. ¿No hay nada más para que nos despidamos ya? Bueno, hasta el día miércoles, les recomiendo que le digan a sus compañeros que asistan a clase. Gracias, jóvenes, hasta luego, que tengan unos buenos días hasta el día miércoles. Gracias, Chao, chao. Licen. Gracias, Licen. Hasta luego, hasta luego.